civil está sujeta a esta... No está sujeta. Solo si recibes recursos públicos. Si nosotros controla tu gobierno, recibiéramos dinero de la Auditoría Superior de la Federación, ese dinero que nos da cae bajo este mandato. Toda la información de lo que hagamos con ese dinero es pública. Pero si recibe dinero del municipio, también todo lo que haga con el dinero que le dio el municipio es público. Está aquí en la Constitución. Si usa recursos públicos, lo que hizo con esos recursos públicos es público. ¿Por qué lo subrayo? Porque nosotros, por ejemplo, que recibimos fondos internacionales, a lo mejor me da dinero la Auditoría Superior de la Federación. Digo, ojalá, pero no nos da nada. Si nos diera dinero, solo tendríamos que informar o hacer pública la información de ese dinero, no de todo. Porque el resto del dinero que recibimos lo conoce el SAT y sí está público, disponible. Lo pueden consultar, está en una página pública. Un ejemplo sobre esto de comunidad, en estas comunidades que manejan sus propios pozos, acá en Texcoco, el municipio ha querido quitarles la administración y no han podido. Y entonces estas comunidades se autogestionan ellas mismas y tienen problemas con la bomba, con la red, a partir de cooperaciones y de financiamientos y dineros del propio pueblo, es que ellos resuelven su problema de su sistema de agua. Entonces, si ha habido requerimientos del municipio de decir, oye, ¿sabes qué? Que necesitamos que nos informes qué están haciendo. Y dice la comunidad, ¿sabes qué? A través de sus representantes, ustedes no tienen injerencia porque nosotros no recibimos dinero de ustedes. Estos arreglos de los pozos, de las bombas, de todo, es con recursos de la propia comunidad. Y entonces ahí se para el municipio y dice, bueno, pues ni modo. Y obviamente sí tiene las autoridades comunitarias la obligación de dar información, y así lo informan en las asambleas comunitarias, asambleas generales, informan de qué es lo que se está haciendo con el recurso particular, por ejemplo, para la cuestión del agua. Ahí me gustaría que Ricardo ampliara, porque hay un vacío legal, ¿verdad, Ricardo? A ver. Sí, o sea, de hecho, bueno, la gestión comunitaria del agua no está reconocida formalmente. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, se reconoce a los ciudadanos que gestionamos el agua como grupos organizados de usuarios. Sin embargo, se nos pone una limitante. Se nos dice que somos autoridad, pero únicamente para efectos del juicio de amparo. ¿Y esto cómo se vuelve práctico? Pues se vuelve práctico de que cuando restringimos una toma por falta de pago, nos faculta la ley, el usuario nos puede denunciar en el Tribunal Contencioso Administrativo, y el Tribunal Contencioso Administrativo dice, autoridad demandada, Sistema de Agua Potable de Tecámac. Pero cuando nosotros queremos formar parte de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal para incidir en los planes o en los programas de ordenamiento ecológico, el municipio nos dice no, porque no eres autoridad. Exactamente. Entonces, ahí hay un vacío legal, y precisamente lo que busca la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas es darles personalidad jurídica a los sistemas comunitarios. Porque ahí hay en litigio dos derechos. El de la persona a la que le bajas tantito el agua, porque no creo que se la corten, le bajarán al mínimo. No, se restringe hasta un 70%, así dice la ley. Esa persona se ampara, ¿verdad? Esa persona se ampara, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué se ampara? Porque se está violando su derecho humano. Ajá. ¿Sí? Su derecho humano al agua. Y el derecho humano al agua está reconocido en los tratados y acuerdos internacionales, y no se le puede cerrar o quitar totalmente el agua. Entonces, por eso esa persona se ampara, porque es un derecho que tiene. Pero ustedes no están reconocidos como autoridad. Y no recibimos recursos públicos tampoco. No reciben recursos públicos. Aquí hay es como un choque de derechos. Sí. ¿Sí? Y un choque de derechos que ha ocasionado que se deriva de la omisión de una falta de una ley general. Este es otro lugar en donde hay arenas movedizas,
porque la ley general que tendría que regular esto, pues todavía no lo regula. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí. A ver. Agregando un poquito este ejemplo que dice el compañero Osvaldo, sí puedo restringir el servicio del agua. Ajá. Pero en mi pozo tengo una llave comunitaria y a esta persona morosa, porque regularmente son las morosas los que dicen que tienen derecho al agua, y ahí puse yo un letrero, bueno, ya como paréntesis, un letrerito que dice: el derecho humano es para los humanos derechos. y bueno, lo ven y se ríen y bueno, a lo que quiero llegar. Les he dicho yo a algunas personas, sí te puedo quitar el agua, sí les he dicho. Aquí hay una llave comunitaria donde tú puedes venir con tu cubeta, tu bote, lo que tú quieras, una pipa si tú quieres, abastecerte de agua y vete a tu casita, ahí está el agua, no te lo estoy negando. ¿Y eso dónde lo dice? ¿Dónde dice eso? No sé. No, es que sí lo dice en un lado. Sí, pero aparte. Ellos lo hicieron, pero aparte, digamos, si alguien quisiera alegar al respecto. En los tratados y acuerdos internacionales dice que el agua tiene que estar a cierto número de metros de la vivienda. La observación general 15. Ahí. Entonces, en la observación del pacto del PIDESC. Es una observación general y ahí dice, ahí dice que tiene que estar el agua a cierto número de metros de tu vivienda. En ningún lado se obliga a que el agua esté adentro de tu vivienda. Eso me interesa, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, Bueno, esa es otra cosa que tenemos que poner en el prontuario. pero, por ejemplo, ¿Qué dicen los tratados y acuerdos internacionales? Piensen ustedes en África, en países que están en África, donde hay grandes carencias de agua. Llevar agua a las comunidades generalmente se hacen grandes pipas, pero llevaban agua muy sucia, por eso se habla de agua segura en África, ¿no? Porque te llevan agua en pipa, pero pues agua que está de verdad que si te la tomas te mueres. Entonces llevan el agua y son empresas las que ponen, hagan de cuenta, un despachador de agua, así como el despachador de gasolina, pero de agua, cerca de donde está la comunidad, y viene la comunidad con sus bidones y cubetas y cosas a llenar el agua, pero es agua segura, o sea, es agua que ya ha sido filtrada y que está garantizada, y la mayor parte del agua que se provee en las zonas más pobres de África es agua privada. Como no hay Estado tampoco en muchos de esos países del centro de África, que es un país que ha sido un continente que ha sido saqueado durante siglos, ya ahorita que lo saquearon, pues sí, ya no les interesa que preserve la paz allá. Muchas de las empresas de quienes proveen agua son empresas privadas, no es la propia comunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ver la observación 15 para ver eso, pero volviendo perdón. Primero. Sí, pero por ejemplo aquí también, aquí es donde yo siento que sí es necesario como que también analizar las particularidades, porque no podemos generalizar. Yo insisto en esto que conozco, porque he estado pues en este seguimiento con estos casos de estas comunidades que son muy particulares, porque sí hay restricción de agua, como dice Nicanor, para los morosos, y ha habido gente que ha hecho la denuncia por violación a los derechos humanos, y hay un reconocimiento por parte del municipio, los mandan a llamar, a ver, aquí hay una denuncia, pero ¿qué hacen las representantes de estas comunidades? Presentan su acta de asamblea, donde en el acta de asamblea se acordó, y entonces el municipio dice, ni modo compañero, mire, aquí está el acta de asamblea, usted tiene derecho a pedirle a sus representantes de que le expliquen y todo, y no procede la demanda. Y ahí se ha parado. Sí ha habido denuncias, pero se paran, y aquí es el poder de la comunidad. Ahí es donde yo siento que es importante, ¿no? Porque están ejerciendo un poder la comunidad y un poder que está reconociendo el municipio, y no se mete y dice, pues sí es cierto, aquí está
el acta de asamblea firmada por todo mundo en que acordaron que se le iba a suspender su derecho y pues no podemos hacer nada. Ok. ¿Tú quieres decir algo? Sí, quiero abordar primero lo que comenta ella. Cierto es que puede considerarse los principios y acuerdos y costumbres de las comunidades, pero una ley o un reglamento no puede ser particular. O sea, una ley es genérica, un reglamento es genérico y se tiene que construir en ese tenor. Ahora, mi cuestionamiento es este. Los comités ciudadanos de gestión del agua, de facto son autoridad. Sí, de facto, sí. Sí, de facto son autoridad. Entonces, muchas ocasiones yo quisiera preguntar y cuestionar, porque esta difusión de la defensa de los derechos humanos pues es muy reciente. Pero yo sé que siempre un reglamento o una norma debe de considerar, sí, derechos, pero también obligaciones. Y con el principio de que a cada derecho le corresponde una obligación, ¿qué podría hacerse? O sea, hay en las leyes también la defensa de esa autoridad, por ejemplo, que tienen los sistemas comunitarios de agua, para reducir y en determinado momento ganar un amparo o una demanda, o sea, en relación a las obligaciones, porque se habla de derechos humanos. Cierto es que es históricamente la agresión de la autoridad hacia las personas, pues tiene que resaltarse el derecho, pero también ese derecho incluye una obligación. O sea, ¿cómo podrían defenderse? ¿En qué leyes? ¿Cómo? Reducir los efectos de un amparo o de una demanda. Ok, a ver, ahorita lo retomamos, allá hay otra voz. Yo haría una pregunta. Por ejemplo, la gente que es morosa después de 20 años, que nunca ha pagado el agua, ¿se le puede cortar el agua? ¿Y qué efectos surgirían o qué problemática tendría los comités del agua? A ver, ahí es algo que tendríamos que examinar desde varios puntos de vista, porque si quien debe es el empresario local que tiene una granja de puercos y que está consumiendo grandes volúmenes de agua para sus puercos o para sus vacas y no paga el agua por condenado codo, pues nosotros estaríamos todos, nosotros y nosotras estaríamos de acuerdo en que tiene que pagar, ¿verdad? Que no le damos agua hasta que pague. Pero ¿qué tal si es una abuelita que se le murieron sus hijos o la abandonaron sus hijos y ellos fueron los que dejaron el adeudo de agua y la señora no tiene pensión, no tiene nada, vive de las plantitas que siembran para comer y de una gallina? ¿En qué momento es legítimo cortarle el agua a esa señora o no? ¿Quién decide? O sea, la pregunta de esto es, ¿quién va a decidir eso? ¿La asamblea? ¿El comité? ¿Quién va a decidir eso? La moral. Decía alguien que es un árbol que da mora. Dijeron, no fui yo. Gonzalo M. Santos. Era un priista. Potosí. Ajá, potosino. Dijo eso. A ver, la pregunta es, ¿quién decide? ¿La autoridad? ¿Cuál es o cuál autoridad? Depende. A ver, antes de darte la se la doy a quien no ha hablado. A ver, Liz. Bueno, sí, ahí si bien es cierto es la autoridad y la autoridad que en ese momento se ejecute. Por ejemplo, en mi comunidad San Sebastián, la máxima autoridad es la asamblea. Ese caso se tendrá que llevar a asamblea y la asamblea decidiría. Ahora, hay algo que en derecho se llaman los créditos fiscales, que no puedes cobrar tú los 20 años como un castigo a la autoridad por no ejercer o no hacer su chamba, únicamente son los 5 últimos años. Sin embargo, sí puedes cobrar actualizaciones, multas y recargos por el no pago de esos 5 años. Pobre abuelita, 5 años. Y entonces cada autoridad... A ver, tú y luego Germán.
cada autoridad construye sus propias reglas internas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en estas comunidades que te comento, cuando alguien no puede pagar, pero sí se presenta con los representantes y dice, pues sí, efectivamente soy moroso, no puedo, no tengo dinero, ok, hay reglas donde dice, bueno, que tú no puedes pagar, pero bueno, puedes trabajar. Y cerraba. Y decía mi abuelita, pero ¿por qué la cierras si nosotros necesitamos agua? Y vamos a ir y vamos a tomar agua. Dice, pues tómala de la fuente. Y dice, no, porque ahí llegan los pajaritos, llegan los animales a tomar. Entonces necesitamos agua. Bueno, hubo campán ahí y mi abuelita lo abría y la señora le cerró. Entonces, de ahí, o sea, yo me pongo a pensar que al ver que cada comunidad, como dice el compañero, tenía su llave, entonces todos los pueblos se organizaron y dijeron, bueno, que ya tenemos una toma de agua en donde podemos, queremos facilitar nuestras cosas, entonces tenemos que pagar, y entonces ahí empiezan las reglas. O sea, ¿quieres el agua cerca de tu casa o en tu casa? Entonces ya se pusieron a hacer acuerdos, y esos acuerdos se tenían así que es como ley, ¿sí? Y tenían que respetarse. Ok, tú vas a pagar, sí. ¿Para qué? Para que se mantenga esa tubería, para que llegue a tu casa. Y si estas personas no quieren pagar, entonces ya en su época pagaron para que se les llevara el agua. Su contrato, hicieron su contrato y se les llevan el agua a la casa. Pero ya son morosos, entonces no se les puede quitar toda la tubería, no se les puede quitar todo el agua, ¿sí? Pero hay que hacerlos conscientes del por qué la Comisión Autónoma, ¿sí?, debe de exigirles el pago, porque está perfecto lo que hace aquí el compañero. Ahí está la llave, llévatela a tu casa, el agua que quieras, ¿sí? Pero es que hay que hacer conciencia en la gente que deben de pagar el servicio, porque todo mundo, y ustedes lo saben, todo mundo tiene que ir a checar dónde hay fugas, tienen que pagar al plomero, tienen que pagar los materiales. Sí, entonces, ¿de dónde sacan? Hay gastos. Sí, o sea, para todo, para que tengamos el servicio potable de agua en cada casa, tenemos que pagar. Y hay que hacerlo con conciencia. Germán y luego Ricardo. En el escenario que estás planteando, ¿quién tendría que abordar ese asunto de la abuelita? Yo diría que analizáramos en dónde vive, bajo qué condiciones está la abuelita. Porque pongo el ejemplo de Tecámac, ¿no? Tecámac Centro está sujeto a la cuestión de control y gestión del sistema comunitario, el SAPTEMAC. Y entonces se elige por asamblea. Muchos de nosotros vivimos ahí y participamos en la asamblea, ¿no? Y ahí es en donde se toman decisiones. Y lo cierto es que en las asambleas hay mucho sentido ético, mucho sentido moral para atender a la abuelita y proceder en contra de un empresario o de un particular que tenga una granja, o sea, se procede. Sin embargo, también ahí en Tecámac muchos están sujetos al sistema municipal o la paz. Y entonces ahí no hay vuelta de hoja, que la abuelita tendrá que sujetarse a las normas, a la legalidad, que no muchas veces es legítima. O sea, la ley nunca, muchas veces no es legítima. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo que está proponiendo Ricardo. O sea, en relación a quienes gestionan su propia agua, las comunidades que gestionan, no hay tanto problema. Pero en los sistemas municipales sí, porque se tendría que democratizar. Ahí está. Ajá. Entonces, un sistema, uno de paz democrático, sí tendría que responderle a la abuelita y resolverle su asunto. Porque tendría que haber casos de excepcionalidad. O sea, el ejecutivo municipal, hablando con él, si tiene vena democrática, diría, pues, hay que perdonarle a la abuelita, así como un presidente perdona una condena de muerte a un preso, ¿no? O sea, tiene poder, el poder ejecutivo tiene ese poder.
pero lo malo es que los sistemas municipales no están democratizados. A ver, Ricardo. Sí, de hecho, quería ponerlo esto como un acuerdo, o sea, como ejemplo de un acuerdo de asamblea. O sea, en una asamblea se acordó que en el caso de la abuelita, así que estuviera sola o enferma, o de los abuelitos, porque pudiera ser una pareja, estarían exentos. Eso es un acuerdo de asamblea y se practica. Sin embargo, luego a veces hemos encontrado que hay gente que abusa, porque a veces viven dos hijos ahí con los abuelitos, que ya están viejitos, pero quieren tener el derecho, que porque sus papás están a nombre de la toma, entonces queremos tener el derecho, ¿no?, de estar exentos. Avientan a la abuelita por delante. Avientan a la abuelita por delante. Y es cuando nosotros hemos preferido hacer el estudio socioeconómico del caso, ¿no? Pero yo creo que en una asamblea de pueblo se puede dar más respuesta a este tipo de fenómenos, porque como dice Germán, un sistema operador municipal dice, te pagas porque esa es la ley, cabrón, y ya, sí, no hay que te jodiste, ¿no? Entonces, por eso hay que democratizar el que lo da. Sí. Pero es que además están tocando ustedes sin darse cuenta un tema que es clave en la gestión del agua. Perdón, yo no sé nada de agua, yo sé de acceso a la información de rendición de cuentas. Y desde aquí nomás pregunto. El tema que yo creo que está en el corazón de esta discusión es, se trata de hacer grandes obras de infraestructura, traer agua del Cutzamala, o lo correcto es que el agua se gestione en pequeños mecanismos ciudadanos, bueno, o comunitarios, como ustedes quieran llamarle, que puedan atender a estas circunstancias, pero que tienen que estar articulados, porque si cada uno de ustedes fuera un sistema comunitario aislado, sin vincularse uno al otro, y en este edificio solo tenemos una dotación dada de agua para siempre jamás, porque así es este edificio, lo que hay aquí es lo único que tenemos. Si uno lo usa mal y otro lo usa bien y otro lo contamina, todos pagamos los platos rotos, ¿verdad? Entonces, ustedes están hablando de una gestión que tendría que ser pequeñita, digamos, pero mirando de manera articulada al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y eso pasa ahorita? Esto que ustedes están diciendo es crucial porque tiene que ver con la disponibilidad de agua y cómo se gestiona, ¿o no? Sí. Y fíjense ustedes lo que tiene que ver con el sistema. Me refiero al sistema de explotar todo y venderlo todo. ¿Qué deja más dinero? Grandes obras de infraestructura, digo, para la corrupción y para quienes intervienen. Grandes obras de infraestructura a las que hay que darle mantenimiento con mucho trabajo y muchos ingenieros y mucha gasolina y mucho diésel. O estos pequeños sistemas comunitarios articulados. Comunitarios. ¿Dónde hay negocio y dónde no? Esa es la pregunta. Municipal. En el municipal hay Aquí hay, bueno, en el municipal que no está aquí, es en donde hay más margen de discrecionalidad y de corrupción. Por eso no se democratizan. Sí, y es que realmente, como lo manifestamos en la semblanza histórica, el nacimiento de los sistemas comunitarios, por lo menos en esta zona, nace de la necesidad de autoabastecerse agua después de que el ambiente lacustre lo desaparece. Entonces, el ejercicio de la gestión es para satisfacer el derecho a tener agua, no a hacer negocio. Exacto. Y en cambio, los proyectos del gobierno, de los trasvases, de las grandes plantotas de tratamiento, así es la lana. Y yo agregaría algo más a lo que decías, ¿no? De que también debemos de articularnos en el sentido de tener en la mente el cuidado del territorio. Porque ahorita la lucha que se está dando en contra de Santa Lucía, en la ponencia que nosotros presentamos en la consulta pública que se dio, giró en torno a eso. O sea, cómo la manifestación de impacto ambiental va a restituir la grave déficit que ya existe en el acuífero y que reconoce la Conagua. Y en la mía eso no se dice en ningún lado. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? También.
yo agregaría. Sí. Sí, y esto tiene que ver con acceso a la información, porque la información que está disponible públicamente en este momento en el sistema de agua de la Conagua, en el de la Semarnat y en otros que traía hoy para mostrarles, la información no viene desagregada de modo que podamos articularnos y saber cómo afecta el pozo de aquí con el pozo de allá, cómo se relacionan o cómo se vinculan. Porque hasta donde yo sé, por ejemplo, lo que decía una de las colegas que fue al evento al que fueron varios de ustedes, sí. Ella, que es experta en aguas subterráneas, decía: las aguas subterráneas son un misterio, no hay información sobre aguas subterráneas. Eso tiene que ver con los pozos que ustedes administran, son aguas subterráneas, porque el negocio...